Buenas tardes, mis amigos de Mi Partidos México, que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 7 de marzo del año 2023 y el presidente de Morena muestra los datos del buen trabajo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en los últimos 30 años el peso se devaluó, la moneda mexicana, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue avanzando, sigue cerrando bocas y sigue sacando a México adelante, pues el prianismo durante sus sexenios pues hundieron a México, debilitaron la economía de los mexicanos y mucha atención, mexicanos, con estos datos que se mostraron hace unos momentos. Y antes de presentarles el video, los invitamos que le den me gusta, denle manita arriba y sin más que decir, vamos con la información. Diferentes, inéditas en los últimos 30 años en nuestro país, y vamos a mostrar cómo se comportó el peso frente al dólar en los últimos sexenios. De los gobiernos neoliberales. Recordamos cómo el gobierno de Miguel de la Madrid inicia con una profunda crisis económica y donde se desfonda el peso mexicano. En total acumuló él una caída, y además esto está comparado en el mismo periodo de gobierno, es decir, 50 meses de gobierno, de diciembre de 1982, que él inicia su mandato, a marzo del 84, que es antes de que, no, del 85, antes de que terminara. Hay una depreciación, una devaluación en este tiempo del 2000%. Ese fue el inicio abierto del neoliberalismo y empezó de esa manera. Después viene el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, lo mismo, hay una caída, hay una devaluación del peso de alrededor de 5%. Todos sabemos ahora que dejó prendida con alfileres la economía, que hubo una gran simulación, que en cuanto hubo cambio de poder, pues se le vino abajo la economía a Zedillo. Ahí ellos se la pasaron peleando sobre quién tenía la culpa, pero el pato lo pagaron todos los mexicanos y mexicanas. Y ahí estuvo la caída, la depreciación de la moneda mexicana en 190%. Luego viene el sexenio de Fox, lo mismo, una caída de 17% en la moneda. Esto es realmente sobresaliente porque Fox tuvo una cantidad extraordinaria de ingresos excedentes. Le tocó una época muy buena en el tema del petróleo y tuvo excedentes petroleros como no había habido, yo creo que desde el sexenio de López Portillo no había habido tanto dinero producto de la exportación de petróleo, y aún así no pudo sostener a nuestra moneda. Después viene el sexenio de Calderón, muy desafortunado por muchas razones, pero también pues en lo económico, que eran, además, todos tenían prácticamente el mismo equipo económico, se lo rolaban, eran parte de lo mismo, pero también con muy mal desempeño. Y en el caso de Peña Nieto igual, se le cayó el peso en un 55%. Hay que recordar cómo se incluso tuvieron a los mismos funcionarios. El grupo hacendario estuvo desde 1982 hasta el 2018,
rolándose los cargos, pero era una élite económica supuestamente la mejor preparada del país, pero esos son los resultados que tuvieron. Y en cambio ahora, hasta lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues las cosas son muy diferentes. Hay una apreciación del 10% de nuestra moneda, es el superpeso, como le dicen ahora. El año pasado fue la moneda que más se apreció frente al dólar de todas las economías emergentes. Ahora, lo importante de esto es, ¿cuál es la explicación? O sea, ¿por qué ocurría esto en los gobiernos neoliberales y por qué está ocurriendo esto en el gobierno de la transformación? Primero, contra todo lo que se especuló, incluso en la campaña del 2018, de que iba a haber mucha irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de que el presidente López Obrador se iba a dedicar a regalar dinero, que iba a desfondar el erario, que era un populista, que iba a haber inflación, que se iban a ir los capitales de México. Muchos empresarios amenazaron que si ganaba López Obrador se iban a ir a vivir a Miami, se iban a llevar su dinero, y pues resulta que tenemos un gobierno con una gran disciplina fiscal. Hay orden en las finanzas públicas, no ha crecido la deuda de nuestro país, y eso ha sido clave, es un mensaje clave para los inversionistas en el mundo. La confianza que está generando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado que llegue una gran cantidad de capitales del exterior. La inversión extranjera directa fue la más alta en por lo menos los últimos 7 años en 2022, con alrededor de 35,000 millones de dólares. A eso hay que sumarle una cifra récord en el tema de las remesas, más de 58,000 millones de dólares llegaron de remesas, y también hubo un buen desempeño de las exportaciones de nuestro país. De hecho, es muy sobresaliente ver cómo la dinámica, por ejemplo, del sector manufacturero en Estados Unidos continúa a la baja, pero en enero las exportaciones mexicanas crecieron en un 25%. Es decir, México, la economía mexicana se está logrando aislar de este lento crecimiento que hay en el resto del mundo en la parte manufacturera, lo cual es una gran noticia. Entonces, el manejo responsable de las finanzas públicas es lo que genera una buena señal hacia los inversionistas en el extranjero. Hay otro dato que confirma lo que yo estoy diciendo. Algunos analistas financieros han dicho, bueno, están entrando capitales por el diferencial de tasas de interés. Evidentemente, en economías emergentes como México, siempre habrá un diferencial en tasas de interés respecto de la Fed, pero se puede medir qué parte corresponde a la prima de riesgo, es decir, la percepción de riesgo que tienen los inversionistas extranjeros sobre nuestro país. Y ahí vemos que la prima de riesgo, ahora la tasa en la Fed es como de 5%, aquí la tenemos en 11%, el diferencial es de 693 puntos base, es decir, los 93 puntos bases, si vemos el diferencial de tasa de Estados Unidos con la tasa en México, la diferencia tiene que ver con la prima de riesgo país, y esa es de 93 puntos base, es decir, menos de 1% es la percepción de riesgo país. Esto lo destaco porque hace poco más de un año esa prima de riesgo era de poco más de 2%, es de más de 200 puntos base, y esta se ha reducido a la mitad. Esa es una gran muestra de confianza de todos los mercados financieros internacionales en nuestro país. Hoy nuestro país es de los más atractivos
para invertir. Por eso estamos entre los 10 primeros lugares de inversión extranjera directa y hay confianza en que se siga incrementando esta inversión, como el anuncio tan bueno que tuvimos la semana pasada de la inversión de Tesla. El no sobreendeudar a nuestro país también es un dato muy importante. El 2022 la proporción deuda-PIB cerró en 49.4%, menor en 1.6% de lo que se tenía esperado que cerrara, es decir, el país no contrajo más deuda de lo que crece la economía, y también fue menor respecto al dato del 2021. Tenemos entonces un manejo responsable de las finanzas públicas y eso es lo que da como resultado este superpeso que vemos. Entonces, primero queríamos hacer un reconocimiento a la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esta es una de las mejores evaluaciones que podemos tener. Y para aquellos que, sobre todo empresarios mexicanos, que dicen que no hay certidumbre, o todos aquellos opositores de la derecha que dicen que la democracia está en riesgo, pues imagínense, si hubiera algún tipo de riesgo político, de inestabilidad, de amenaza a la democracia, pues no tendríamos estos números, no estaría llegando la inversión extranjera que está llegando, no estarían llegando los capitales del exterior, no tendríamos esta confianza en nuestro país. Y pues es publicidad como la que trataron siempre de infundir. Tenemos uno de los gobiernos más responsables en materia económica que hemos tenido. Ahora sí que les está poniendo la muestra a los neoliberales que solo acumularon deuda, pobreza y un debilitamiento de nuestra moneda frente al exterior. Entonces, es algo que queríamos presumir, es algo que tenemos que estar informando siempre, sobre todo pues porque hay una clase media que se deja engañar por las mentiras de la derecha, donde supuestamente pues está en riesgo nuestra economía, y nuestra economía pues está demostrando una fortaleza y una gran aceptación en el exterior. También cambiando de tema, queremos hacer nuevamente un llamado, porque lo hemos venido haciendo todos los días desde la semana pasada. Estamos a 28 días de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, deje su cargo. Sabemos que hay un cochinito ahí guardado, sabemos que tienen una jugosa liquidación, que es dinero del pueblo de México, es dinero público, y se niegan a darla a conocer. Lo solicitamos en las reuniones del Consejo General del INE, se han negado a hacer pública esta cifra, la hemos solicitado ya también vía transparencia, porque el pueblo de México tiene derecho a saber de qué tamaño va a ser la liquidación de Lorenzo Córdoba y los consejeros que se van, porque precisamente ese era el corazón de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, tener un INE más eficiente, que le costara menos a los mexicanos y que no hubiera tantos excesos, abusos, lujos, privilegios que se fueron acumulando durante muchos años en esta institución. Fíjense que calculamos, Lorenzo Córdoba es consejero electoral desde diciembre del 2011, inicia su periodo como presidente del mismo en el 2014, entonces pues lleva casi 11 años cobrando como consejero y consejero presidente. Entonces le sacamos la cuenta de cuánto ha ganado en esos años, cuánto ha sido la remuneración que según el presupuesto público ha tenido Lorenzo Córdoba. No sé si
tenemos ahí el cuadrito que podamos proyectarlo para que vean la suma de lo que ha ganado Lorenzo Córdoba en estos años. Por supuesto es el salario que tenía asignado, que aprueba la Cámara de Diputados, pero en vísperas de que conozcamos la cifra de cuánto se va a llevar de liquidación, es importante que tengamos una perspectiva de largo plazo para demostrar pues, que no le ha ido mal al señor, así que creo que no debería de abusar en el tema del finiquito y pues que se llevara una cifra que fuera ofensiva para los mexicanos y mexicanas. A ver si no se cae esto. Ahí está, ahí ya lo ven, ¿no? Ahí son cifras tomadas del presupuesto de la Cámara de Diputados, del presupuesto aprobado. Así es, mis amigos de Mi Partido es México, como terminaron de ver este video, ¿qué opinan sobre la información que mostró Mario Delgado del superpeso? Dejen sus comentarios. Y nuevamente sale también el tema de Lorenzo Córdoba, que no quiere decir cuántos millones se va a llevar al concluir su periodo en el INE. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.